Bueno, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación y trataremos de ser breves. Supongo que estamos todas saturados con el Zoom, así que vamos a tratar de no ocupar demasiado tiempo y tratar de hacerlo más o menos interesante. Cuando nos invitaron a la comisión, nos pidieron que habláramos sobre odio en redes sociales y en particular las dos cosas para las cuales sirve el odio, que a menudo no son discutidas, las redes sociales, y voy a compartir una pantalla como para tener algo de dibujitos y hacerlo un poco más interesante. Las redes sociales, perdón que estoy acá compartiendo. Las redes sociales utilizan el odio en dos formas distintas. Una que es para administrar a la gente y otra que es para administrar las plataformas. Entonces, estaban recién mencionando, el senador estaba recién mencionando el tema de las plataformas y cómo se las regula y cómo se las piensa. En Estados Unidos hay mucha discusión en este momento sobre eso y tiene que ver con dos cosas principales. Una, cómo uno administra las plataformas a partir de comprar stock, de incidir en la organización o de capturar formas de la plataforma para intersectar con los votantes, con los usuarios. Y eso quiere decir administrar desde las plataformas, y otra que tiene que ver con administrar quién está en las plataformas, y la forma de administrar quién está en las plataformas tiene que ver en gran parte con los manejos del odio. Todos aquellos que han estado en las redes sociales seguramente se han dado cuenta que cuando uno es atacado violentamente, creo que la mayoría de los que estamos acá seguramente pasamos por formas de ataque, creo que casi toda la gente que está en la política ha tenido ataques de trolls relativamente masivos. La reacción inmediata en general es privatizarse, es salir de las redes sociales, es cerrar la cuenta, es minimizar la actividad. Las formas del odio, una de las cosas que producen es una regulación de la población que está en las redes sociales, administrando y magnificando y amplificando ciertos discursos y minimizando otros. Entonces, las formas del odio tienen mecanismos que son instrumentales, que son desde las plataformas hacia los usuarios, tratar de definir quién es el que va a estar accediendo a la información y quién es el que la distribuye. Con Natalia hemos trabajado mucho sobre cómo los usuarios, cuando comparten información, amplifican los mensajes, hacen que llegue a otros individuos. Entonces, administrar a los usuarios que reciben los mensajes de odio y hacer que sean expulsados reduce la cantidad de información que circula en distintas áreas de la red. Estados Unidos es un lugar en el cual todo esto, en algún sentido, ha ido adelante y tiene además razones políticas y electorales mucho más claras que en Argentina. Hay que pensar que en Estados Unidos el voto es optativo, y eso quiere decir que administrar la intersección de la gente con las redes sociales implica también administrar el electorado, quiénes son los que votan en la elección y quiénes son los que acceden a la información. Todas las formas de odio que uno encuentra, las formas de acoso, las formas de ataque, las formas de violencia, tanto de género, raciales, étnicas, contra minorías que uno tiene en Estados Unidos, lo que hacen es reorganizar las formas en las cuales las redes comunican información con la gente. Por eso es tan difícil desarmar el discurso de odio, porque el discurso de odio no implica simplemente limitar a la gente que odia, sino que en gran parte depende de limitar a las estructuras organizadas que distribuyen mensajes de odio. Y eso es algo que requiere colaboración siempre entre el gobierno y las plataformas, porque la cantidad de mensajes que se producen en las plataformas es masivo. Piensen que en un día común se producen entre 700 y 900 millones de tweets y se producen miles de millones de mensajes de Facebook, y todos ellos tienen que ser en un sentido administrados y procesados para poder reducir los mensajes de odio. Dado que las formas de odio a menudo están muy organizadas colectivamente, es más fácil limitarlos si uno tiene la infraestructura que utilizan las plataformas para filtrar mensajes, por ejemplo, mensajes pedófilos, mensajes de ataque, mensajes que tienen formas de incidencia de crimen, incitación al crimen, que ellos tienen toda una plataforma que utilizan que es muy difícil reproducir desde afuera de esas plataformas. Cuando ustedes ven, les muestro la elección de Estados Unidos acá, y van a notar que el coronavirus, los partidos políticos y la elección están cortados geográficamente por la misma tijera. Uno tiene que la mayor incidencia de coronavirus en este momento está en estos estados rojos,
que son también los estados más republicanos, que son los estados que más votan a Trump y que son los estados también que menos control de distanciamiento social y de mecanismos preventivos de la pandemia han generado. El discurso que uno encuentra de odio, la polarización que hay en Estados Unidos, en general está cortada por los territorios que dividen a los estados azules y a los estados rojos, a los estados demócratas y a los republicanos, y en ese sentido administran los mensajes que van hacia estos territorios, tanto desde la administración de la publicidad que va vía las plataformas, como también desde la conexión de pares, que tiene incidencia muy geográfica. La gente está muy conectada entre sí en distintos estados de Estados Unidos y aparte nacionalmente, ¿no? Cuando uno piensa Facebook, uno piensa localmente, cuando uno piensa Twitter, uno piensa... Perdón, cuando uno piensa Facebook lo piensa localmente, cuando uno piensa Twitter lo piensa nacionalmente, pero en ambos casos la incidencia de los mensajes locales es enorme. Entonces, desde el lado de la oferta, uno tiene estructuras de odio que son recibidas. Pero desde el lado de la demanda, ¿cómo es percibido eso? Desde los usuarios que reciben formas de violencia o que interpretan mensajes en formas que son violentas. Entonces, quería poner como un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos tenemos toda una serie de mensajes de odio y de desinformación que son llevados mucho por QAnon, y que han sido reversados incluso por Donald Trump, en lo que seguramente habrán visto cuando llamó a los Proud Boys, que de nuevo son formas de administrar el voto, que es un voto por lo general optativo, y por tanto, tanto la participación de las redes como la administración de los votantes, como la participación en los distintos distritos, requiere esta movilización de individuos. Desde el punto de vista de los mensajes de odio, les quería dar un ejemplo que ocurre en Estados Unidos, que fue un catalizador y que lo usamos también en el libro, y así le doy pie a Natalia para que hable del tema, en el cual le hicieron 3 preguntas sencillas a encuestados, y en el análisis de esas 3 preguntas que se le hicieron uno puede ver cómo se constituye la reacción a un discurso que es percibido como una agresión y cómo se construye un mensaje falso que tiene un discurso de odio que es contenido. Entonces, en Estados Unidos hicieron justo en la inauguración de Trump un experimento que fue muy interesante. Cuando fue la inauguración de Trump, Trump dijo que había sido una de las inauguraciones más grandes de la historia. Entonces, inmediatamente que produjo eso, empezaron a publicar uno al lado de otro la foto de la inauguración de Obama y de la inauguración de Trump. Entonces, para mostrar que la inauguración de Obama había tenido más gente. Entonces unos investigadores dijeron, bueno, ¿cuál tiene más gente? ¿No? Entonces le mostraron a gente y le preguntaron cuál tiene más gente. Y por supuesto somos muy buenos para contar cabezas. Entonces cuando contamos cabezas, la gran mayoría de los que respondían dijeron que esta tiene más gente y que esta tiene menos gente. Después le dijeron, bueno, ¿cuál es la inauguración de Trump? Entonces cuando les preguntaron por la inauguración de Trump, los votantes republicanos con mayor probabilidad decían que esta era la inauguración de Trump, asumiendo que tenía más gente, y que esta era la inauguración de Obama. Entonces, cuando uno ve lo que estaban reportando, entre los republicanos, los que decían que la foto equivocada era la inauguración de Trump, o sea que la que tenía más gente era la de Trump, 46%, 32% y 38% de los menos informados que aprobaban a Trump decían que la foto que tenía más gente era la inauguración de Trump. Pero lo que hay que notar acá es que los votantes más informados se equivocaban menos. Eso es porque entendían que acá la pregunta era fáctica y tenía que ver con cuál era la inauguración con más gente. Aquí es donde se pone interesante. Al tercer grupo le preguntaban, la inauguración de Trump es esta. ¿Cuál imagen tiene más gente? Entonces ahí la interpretación es completamente distinta. Cuando le preguntaron cuál tiene más gente a la inauguración de Trump, un 28% de los votantes más informados que apoyaban a Trump dijeron que esta tenía más gente. Ahí la pregunta es, ¿se están equivocando y ven más gente o lo están haciendo porque están atacando al que hizo la encuesta asumiendo que es un demócrata? Entonces lo que piensan es, por supuesto, esta tiene más gente. Vos y yo sabemos que esta tiene más gente. Si me estás preguntando cuál tiene más gente, pues me estás insultando. Es una chicana. ¿Sabes qué? Esta tiene más gente. Entonces la respuesta del votante más trumpista es un acto de agresión que está devolviendo la interpretación de un mensaje que ellos entienden como no información, sino como chicana.
¿Por qué es importante esto? Muchas veces las formas de la violencia que generan en redes sociales producen tal reacción que la siguiente etapa de este evento es la gente que dijo, esta tiene más gente, desconectando de la red, agrediendo primero y desconectando de la red. No solo las formas de agresión que uno recibe, sino las formas de agresión que uno genera. Una de las cosas más interesantes que se ven en estudios recientes sobre psicología experimental en redes sociales es que el acto de agredir a otro hace que uno se privatice aún más que el acto de ser agredido. Cuando uno ejerce la violencia en las redes hacia el otro, si no fue estratégico y político, sino que fue hecho como reacción a formas del odio, uno privatiza también. O sea que la regulación de la cantidad de gente que está en las redes sociales no solamente ocurre porque la gente es sujeto a formas de odio, sino también porque es forzada a expresar formas y agresiones de odio que hacen que se privatice también. En Estados Unidos, donde el voto es optativo, el efecto que tiene electoralmente es inmediato. Pero también tiene efectos enormes esto en, por ejemplo, la administración de la pandemia. Entonces, una de las cosas que hemos visto en una gran cantidad de países, incluido en México, en Brasil, en Argentina y en Estados Unidos, es que los mensajes de la pandemia tienen dos caras. Pueden ser interpretados políticamente o pueden ser interpretados informativamente. ¿Y cuál identidad se activa? Si la identidad que tiene que ver con el riesgo o la identidad política que tiene que ver con la expresión de la afinidad con el partido, puede ser manipulada a través de encuadres. Entonces la dejo a Natalia para que comente lo que hicimos en Argentina, así es un poco más interesante para todos. Natalia, perdí en el camino. Natalia, estás muteada. Estás en silencio. Ahí, ahora sí. Perdón. Bueno.